Con los cambios climáticos, las tormentas cada vez son más fuertes y más frecuentes, causando un aumento en apagones, variaciones de voltaje del 2.700% en los últimos 20 años. Además, el 60% de las instalaciones eléctricas en Latinoamérica tienen más de 30 años de no haber sido renovadas, siendo que el consumo va en aumento. Esto ha causado que más del 40% de los negocios hayan tenido problemas críticos en su hardware o información, que se ha traducido en cuantiosas pérdidas. SmartBee tiene la solución ideal para el mal tiempo en cualquier hogar, empresa o corporativo, ofreciendo los equipos de mejor calidad al mejor precio. No lo piensen más. Dejen en las manos de los expertos la protección de sus equipos para proteger computadoras, televisiones, modems, equipos de audio, servidores, gaming y mucho más. Así que ya sabes. Conéctate. Préndete. Y cárgate con nosotros. Encuentra una solución a cada uno de tus requerimientos de energía. ¿Con quién más? SmartBee. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a otro seminario más de esta serie larga que estamos realizando en tiempos de cuarentena, ¿no? El día de hoy tenemos una charla con mi tocayo Miguel de SmartBee, sobre todo los conflictos eléctricos que tenemos en las redes en México, pero y las opciones que presenta SmartBee para atacar y solucionar esos problemas, ¿no? De entrada, bueno, pues como todos saben, tenemos muchos de los que están conectados, pero muchos nombres conocidos. En CPB ya tenemos muchísimos años, ¿no? Prácticamente 30 años, y en ese tiempo nos han tocado sortear muchas crisis. Esta es una más, y pues el consejo es: hay que estar tranquilos, hay que mantenernos activos. La capacitación es una parte muy importante de ese momento, y pues bajar los gastos todo lo que se pueda, ¿no? Los seminarios van a seguir durante mayo, ¿no? El paro actual está a terminar el día 30 de mayo, entonces estamos ya organizando los seminarios para el mes de mayo. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro blog.cpbmicro.com, o escríbanos y les mandamos por correo electrónico los seminarios que van a ver. Ideal va a presentar por ahí un tema de conectores eléctricos y herramientales. La gente de Belden trae 3 presentaciones muy interesantes de edificios inteligentes, de centros de datos y de redes pasivas ópticas. Con Simon vamos a desarrollar algunas otras pláticas. Entonces todavía este rollo sigue, ¿no? Pues como en todos los seminarios que hemos hecho estas semanas, si tienen alguna duda, no duden en ponerla aquí en el chat y les vamos contestando, o si gustan por WhatsApp, en este número que está en pantalla, 55 52 60 05 98. Ese es el número de WhatsApp empresarial de CPB, y con todo gusto también por ahí podemos recibir las dudas que vayan surgiendo, los comentarios, ¿no? Y bueno, les pongo aquí un poco de información de mi tocayo, Miguel López, ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado de Unitec Campus Sur, 20 años de experiencia en el campo de soluciones de energía y telecomunicaciones. Ha elaborado en proyectos de energía con Schneider, Eaton, ABB, Siemens, con diferentes clientes, destacando CFE y Pemex, ¿no? Y actualmente es responsable del departamento de ingeniería en SmartBee, ofreciendo soluciones de alta disponibilidad de energía para equipos de emisión crítica, garantizando el suministro continuo de energía para cargas sensibles a los disturbios eléctricos en la red. Mi estimado tocayo, te dejo aquí. Sí, gracias tocayo. Con nuestros amigos. Sí, gracias por la presentación. Primero que nada, pues, un saludo a todos y gracias por permitirnos aquí
presentarle este tipo de soluciones. Pues, como bien mencionaba mi tocayo, primero que nada, pues hay que deseando que se encuentren muy bien de salud y que estén disfrutando pues, de este resguardo en compañía de sus seres queridos y que pues, aprovechen todo este tipo de oportunidades. Al final, en cada crisis siempre se presenta una nueva oportunidad y pues hay que darle, ¿no? Entonces, hoy vamos a iniciar con este tema que son las fluctuaciones eléctricas y el respaldo de información, pues, sobre todo en este tipo de situaciones a donde pues, ya prácticamente todos vivimos en línea, todos vivimos conectados pues, a través de diferentes plataformas y pues prácticamente en cualquier problema de energía pues repercute en nuestras operaciones, en nuestras vidas diarias, en nuestras actividades, ¿no? Que hacemos día con día. Y por eso es que vamos a ver un poco de este tipo de problemas que nos afectan, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presentación como tal. Y vamos a platicar un poco de lo que son los conceptos, ¿no? Estos conceptos que tienen que ver con las fluctuaciones eléctricas, ¿sí? Estos conceptos son parte de la energía, de lo que vivimos o trabajamos día a día, y tiene que ver con lo más básico, que tiene que ver con voltaje, amperaje y resistencia. Esa es la forma en que trabaja la energía eléctrica, es la forma en que nos llega a nuestros hogares. La representamos gráficamente aquí con la forma en que corre un fluido del agua. Toda la fuerza tiene que ver como la fuerza contenida en los tinacos, así es como nos llega a nosotros el voltaje. Y cuando abrimos la llave, cuando prendemos un apagador, es lo mismo, es el flujo de corriente que va circulando a través de un circuito, ¿sí? Entonces, la fuerza contenida en un tinaco, el contenedor de agua, es equivalente a las subestaciones, es a los generadores, a las plantas de energía, y cada vez que arrancamos, operamos con un circuito, estamos trabajando con un flujo de corriente, ¿sí? Y lo que se opone a ese flujo, al caudal de agua en este caso, es la resistencia, ¿no? La resistencia que tiene que ver con el diámetro de tuberías, por ejemplo, en el sentido del agua, y en la parte eléctrica, pues tiene que ver con los calibres de cable, ¿no? Entonces, de tal forma que, por eso cuando hay calibres de menor diámetro, luego cuando hacemos mantenimiento en tableros eléctricos, en circuitos eléctricos, detectamos que hay calentamiento, ¿no? Este calentamiento es debido a ese tipo de resistencia, ¿no? La resistencia al final se traduce en calor, ¿no? En calor. ¿Y qué es lo que provoca este tipo de situación? Pues este tipo de situación hace que nuestras fuentes, que nuestros equipos, todos los aparatos que estén conectados, cuando hay una caída de tensión, es que se esfuercen y trabajen más, ¿no? Todo eso provoca resistencia, provoca calentamiento y provoca daño a nuestras fuentes de nuestros equipos. Ya todos los equipos de telecomunicaciones cuentan con fuentes conmutadas, son fuentes que aceptan un rango muy amplio de variaciones de voltaje. Sin embargo, el estar trabajando bastante tiempo bajo estas condiciones van degradando los componentes electrónicos de tal forma que en un tiempo se llegan a dañar, ¿no? Es por eso que este tipo de problemas, las fluctuaciones eléctricas, es la principal causa de daños en equipos de telecomunicaciones, sobre todo de operación continua. Estamos viendo ya cada día trabajamos con sistemas inteligentes, sistemas automatizados, como el simple hecho de unas puertas automáticas, el que no puedas acceder por falta de energía, el que haya un corte, el que se haya dañado una fuente, pues ya ahí ya para empezar ya no puedes entrar, ¿no? Tienes que hacerlo ahora sí que a la antigua, que es bajarte, abrir la puerta, manualmente, y es por eso que es necesario tener siempre un respaldo de energía y contar con el suministro continuo, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con variaciones, fluctuaciones de energía. En el caso de voltaje bajo, hay otro problema que es los voltajes altos, ¿sí? El voltaje alto, ¿cómo afecta a nuestros equipos? Pues son los picos que llegan, sobre todo,
en las mañanas o en las noches, que es a donde todos se llegan a conectar. Lo que hace es que generen una variación de voltaje, y esta variación de voltaje puede ocasionar un pico que llegue abruptamente a nuestras fuentes, a todos los equipos que tenemos conectados, y estos picos lo que hacen es buscar el equipo de menor resistencia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo que tenemos conectado. Tenemos un módem que tiene un consumo máximo de 30, 50 watts. Estos módems son los equipos que luego tienen menor resistencia. Entonces, lo que ocurre es cuando hay una descarga y llegamos y vemos que ya no prende el módem, pues es muy probable que haya sido un pico de voltaje, ¿no? El pico de voltaje lo que busca es un aparato de menor resistencia. También sucede mucho con las pantallas, ¿no? Llegamos, queremos prender la pantalla y ya no prende, ¿no? Es el tipo de problema que sucede con estos picos de voltaje, ¿sí? Son problemas que pues, yo creo que a todos nos ha tocado padecer en algún momento con nuestros aparatos que han sufrido daños por este tipo de situaciones. Vamos a seguir viendo conceptos que tienen que ver con las fluctuaciones y que son los tipos de corriente con las que trabajamos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con contactos, todo lo que vemos en contactos es corriente alterna. Es corriente alterna. Aquí en México tenemos una frecuencia de 60 Hz, un voltaje en baja tensión de 127 volts o 120, dependiendo del tipo de conexión. Y este tipo de voltaje se representa gráficamente como la línea azul. Esta línea azul, que tiene una cresta positiva y una negativa, y va cambiando en esta frecuencia, ¿no? Que son 60 Hz. Aquí, la forma en que nosotros vamos midiendo estas fluctuaciones de energía, pues es que muchas veces en vez de ser continua una onda senoidal pura como la que vemos aquí en la imagen, se va distorsionando, va ocasionando picos, va ocasionando que se vea diferente, ¿no? Que se distorsione esta gráfica, ¿sí? Esa es la forma que se mide este tipo de señal, que es la parte del voltaje, de corriente alterna. Y tenemos otro tipo de voltaje que tiene que ver con los equipos de energía, con los UPS sobre todo. Todos los UPS pues, cuentan con baterías de respaldo para en casos de corte siempre garantizarles el suministro continuo de energía, ¿no? Estas baterías gráficamente es una línea continua, es un voltaje rectificado, es un voltaje que tiene que ver todo lo que es baterías, ¿no? Se representa por eso ahí con las baterías, ya sean baterías de celular, baterías alcalinas, baterías de ácido plomo, todo lo que tiene que ver con baterías se mide en corriente directa, ¿no? Y prácticamente son los dos tipos de voltaje con los que trabajan todos los equipos de respaldo, los no breaks, UPS y actualmente también hasta los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Otro concepto que tiene que ver con las fluctuaciones son las potencias, ¿no? Las potencias. Tenemos tres potencias que están directamente interconectadas, relacionadas entre sí. Y todo tiene que ver con la generación de potencia, ¿no? Todo lo que nos llega a nuestros hogares a través de la transmisión y generación de energía por las subestaciones, lo mismo sucede con los equipos de generación como plantas de emergencia, UPS, o en este caso también ya hay plantas generadoras fotovoltaicas, ¿no? La potencia aparente, que son tres tipos de potencia. Hay potencia aparente, potencia reactiva y potencia real. La potencia aparente se mide en VAs, es el valor, volt-ampere, es el valor eléctrico con el que se mide, y tiene que ver con lo que nos puede llegar a ofrecer de energía, ¿no? Por eso todo lo que vemos como transformadores, subestaciones, UPS, se manejan en VAs, ¿no? Vemos kVAs, que son el múltiplo de los VAs, y es el valor con el que se entregan estos equipos. Tenemos UPS de 500 VAs, 1000 VAs, de 10 kVAs, 15 kVAs, 20 kVAs, podemos llegar hasta 200 kVAs, ¿no? Es la potencia aparente, que es demasiada potencia ya para ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Y de esa potencia aparente, dependiendo un valor que tiene que ver con el factor de potencia,
que es en este caso la mayoría de equipos trabajan con factor de potencia 0.9 y actualmente ya tenemos una segunda generación de productos que trabajan con potencia unitaria, ¿no? Esta potencia unitaria le entrega la salida del UPS que ya prácticamente estamos hablando de mayor eficiencia, ¿no? Entre mayor potencia o factor de potencia, lo que podemos obtener es mayor potencia real, ¿no? La potencia real con la que nos podemos conectar a todo este tipo de aparatos. Ahora, la potencia real, nosotros lo medimos en watts, que son los watts reales que puedo yo llegar a conectar de carga, ¿no? De carga a nuestros equipos de energía. Todos los equipos tienen un consumo en sus fuentes, en sus eliminadores. Todos los aparatos cuentan con un valor que la mayoría es en watts, múltiplos de watts, puede ser kilowatts, puede ser también en amperes, puede ser el valor en potencia en amperes, en miliamperes o en múltiplos del ampere, ¿no? Y la potencia que no lleguemos a utilizar de este generador, de estas fuentes, se convierte en potencia reactiva, ¿sí? Es la potencia, en este caso con la imagen, del envase, de toda la potencia aparente que nos ofrecen. Podemos tomar ahí el líquido, que es la potencia real, y todo lo que es la potencia reactiva o la potencia que nos estamos utilizando, pues es la potencia, en este caso la espuma, ¿no? Que se muestra ahí en la imagen. Estos son conceptos que tienen que ver con este tipo de problemas de energía. Y en este caso hay un fenómeno que sucede mucho en las plantas de energía, así como en el suministro, a donde hay industrias o hay fábricas, existe un problema con el factor de potencia. Entre mayor demanda de energía, lo que hacen es tomar mayor potencia de la red y eso provoca que haya una caída en el factor de potencia. De tal forma que CFE multa a aquellas empresas o aquellas industrias que tengan un bajo factor de potencia. ¿Por qué? Porque están degradando la calidad de energía que llega a todos los demás clientes que están conectados, ¿no? Entonces, hay diferentes soluciones para corregir este fenómeno del bajo factor de potencia y en el caso de equipos de telecomunicaciones, pues la mejor solución es con equipos de energía, ¿no? Como UPS es una tecnología online, que lo vamos a ver más adelante, y ya con este tipo de tecnología, pues ya hablamos de calidad de energía como tal, ¿no? Ya lo que nos entrega la salida es un factor de potencia constante, en este caso puede ser 0.9 o unitario, y que nos está ofreciendo ya sin ninguna distorsión y sin ningún problema de fluctuaciones o algún ruido eléctrico, sobre todo en la entrada, ¿no? Vamos a continuar con estos conceptos. Y también tiene que ver con el tipo de conexión que nosotros tengamos contratado con CFE. Normalmente todos, por lo menos, tenemos un contrato monofásico, que es una faz, un neutro, una tierra, y que pues, prácticamente es como se conectan todos nuestros equipos, ¿no? Con 3 hilos, la clavija que conocemos de 3 pines, que es una clavija tipo NEMA de 15 amperes, es una clavija que tiene una fase, un neutro y una tierra, ¿no? Es la conexión que utilizamos en todos nuestros contactos. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos mayor cantidad de energía o cuando tenemos ya muchos equipos, o en este caso muchas oficinas? Pues tenemos que incrementar la carga, ¿no? Y asimismo, pues tenemos que cambiar nuestro contrato. Por eso cambiamos a un contrato bifásico, ¿no? Este contrato, que ya tiene 2 fases y un neutro, pues ya me permite conexiones más eficientes. Lo podemos conectar a 220, ¿no? Como veíamos al principio, el voltaje pues, es la fuerza, es la tensión, que entre mayor fuerza tengamos en el voltaje, en este caso 220, pues menor esfuerzo hacen nuestras fuentes o nuestros equipos al conectarse, ¿no? Es por eso que tenemos servidores, tenemos equipos que se conectan a 220. Al conectarlos a 220, pues vemos más eficiente su consumo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos
equipos de mayor demanda, ya equipos industriales o edificios o mayor número de oficinas, pues ya tenemos que solicitar un contrato trifásico, ¿no? Un contrato trifásico, baja tensión, son 3 fases, 220, 127, y este tipo de conexiones, pues ya son 3 fases y un neutro, ¿no? Y la tierra física. Entonces, lo único que hacemos es incrementar la potencia, es incrementar la demanda de energía para conectar todos nuestros aparatos que requieren este tipo de suministro. Y por eso también existe este mismo tipo de conexión para equipos de energía como UPS, ¿no? Tenemos equipos monofásicos, tenemos equipos bifásicos y tenemos equipos trifásicos, de acuerdo a la demanda y de acuerdo al número de potencia que se requiera suministrar. Ahorita estamos viendo lo que en México existen las tensiones normalizadas. Hay una norma que es la NMXJ 098, a donde nos dice que los valores de tensión en el suministro en baja, dependiendo del tipo de conexión, puede ser en una fase, en 120 volts, o puede ser 3 fases de 220 y 127. Y de acuerdo a estos valores tenemos mínimos y máximos. Tenemos que el valor mínimo que nos debería de entregar CFE es de 108 volts y el máximo debería de ser 133, ¿no? De acuerdo a esta norma. Y pues la verdad lo que ocurre es que dependiendo el área geográfica, pues tenemos muchas variaciones de voltaje aquí en México. Tenemos lugares a donde pues el voltaje es por debajo de los 108 volts y tenemos lugares a donde el voltaje máximo pues rebasa los 133. Y ese es el tipo de fluctuaciones, el tipo de problemas que afectan todas las fuentes, todos los equipos que tenemos conectados, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema constante, es un problema que se da siempre, que no se elimina prácticamente por cada día, porque hay un incremento, ¿no? de aparatos que conectamos, ¿no? Entonces prácticamente pues todos aumentamos la cantidad de demanda. Ya prácticamente son muy pocas las personas que están digamos, en el primer escalón con CFE, simplemente por el consumo de energía con lo más básico, ¿no? La verdad, cada día pues, tenemos más necesidad de conectar más aparatos y todo esto va ligado por el tipo de tecnología que ya vamos utilizando, tanto para los hogares como para la industria. Vamos automatizando procesos. Actualmente, pues ahorita ya estamos viendo este periodo todos conectados prácticamente, virtualmente y remotamente, y pues cada vez necesitamos más del suministro, ¿no? de energía. Entonces, todo ese tipo de cargas, de situaciones que se dan, pues va haciendo que exista muchas variaciones de voltaje. Hay otro fenómeno que tiene que ver con los picos de voltaje y ruido eléctrico. Estos picos de voltaje son los transientes, son los transitores que se dan sobre todo con descargas atmosféricas. Actualmente pues ya en las épocas de lluvia, en el periodo de lluvias, son descargas que llegan por la red de distribución. Cuando hay descargas, pueden llegar a inyectarse por los contactos, por la cometida, o incluso hasta por las troncales, ¿no? También sucede mucho que los conmutadores, antes cuando eran análogos y se utilizaban líneas análogas, pues, todas las descargas luego llegaban por las troncales y dañaban pues todo este tipo de equipos, ¿no? Los conmutadores análogos pues, se dañaban, ¿no? Actualmente, pues ya las descargas, aparte de las troncales que llegaban por ese medio, pues llegan también por los postes de distribución, ¿sí? Estas picos de voltaje, pues prácticamente son imperceptibles, son en tiempo de milisegundos. Sin embargo, pues, utilizan demasiada fuerza, demasiados volts. Estamos hablando que pueden alcanzar hasta los 1000 volts en milisegundos. Esos 1000 volts que nosotros pues, prácticamente lo vemos en un parpadeo en las lámparas, es lo que llega a dañar la fuente de los equipos, ¿no? Los servidores, los módems,
las pantallas, equipo de audio y video, ¿sí? Los controles de acceso, los switches, todos los equipos que estén conectados y si no están debidamente protegidos con un supresor de picos, que no estén debidamente aterrizados, lo que busca esa corriente, ese voltaje, pues busca el equipo de menor resistencia, ¿no? Lo que les comentaba, pues es por eso que cuando vemos ya queremos, vemos que no prende el módem o un switch, es muy probable que haya sufrido una descarga por un pico. Ese es el tipo de fenómenos que sucede con estos picos de voltaje, que es uno de los principales también problemas que nos ocurre en la red, ¿no? Y tenemos otro problema que es el THD, que es el total de distorsión armónica, ¿no? Este problema, lo conocemos como ruido eléctrico, también es imperceptible, no lo vemos, es algo que sucede por el tipo de carga que le conectamos. Ocurre un fenómeno que cuando conectamos equipos que utilizan transistores, que no utilizan un consumo constante de energía, como un foco, como un motor que es lineal, este tipo de cargas, como las lámparas LED, como todo lo que es equipo electrónico, lo que hacen es desfasar lo que es el voltaje de la corriente, provocando este tipo de ruido. Este ruido eléctrico se traduce en calentamiento, se traduce en problemas, sobre todo en equipo de telecomunicaciones, pérdida de datos, hay pérdida de datos, hay bloqueo en algunos equipos como switches, como modems, por este tipo de ruido eléctrico. Entonces, este fenómeno que también se puede corregir con otros aparatos, lo que provoca es ese tipo de pérdida de información, sobre todo en la transmisión de datos, ¿sí? ¿Y cómo lo resolvemos? Pues con UPS igual de la tecnología online, que lo que hace es bloquear todo ese tipo de distorsión, de problemas armónicos a la entrada, y a la salida dejar totalmente una distorsión armónica por menos del 3% a la salida, ¿sí? Entonces, para todo este tipo de problemas que estamos viendo, que tienen que ver con las fluctuaciones, siempre hay soluciones en los equipos de energía. Y pasamos a otro tema que ayuda a la parte de la protección de energía, que es la tierra física, ¿no? Todos los equipos de energía, UPS, no breaks, reguladores, tienen sistemas de protecciones, tienen supresor de picos, tienen filtros EMI, que son para emisiones electromagnéticas, tiene supresor para diferentes tipos de picos de voltaje, y todos utilizan la tierra física como medio de protección, como medio de drenar ese tipo de problemas de energía, ¿sí? Existen diferentes tipos de tierra física. La más común y la que nos pide CFE al momento que hacemos nuestro contrato es un sistema TT, un sistema tierra-tierra, y esto es porque en todos nuestros medidores tenemos un electrodo que va conectado a tierra, y todos los transformadores de distribución de CFE también tienen un electrodo que va conectado a tierra. Entonces, este sistema de tierra física, que es un sistema tierra-tierra, y que nos pide que en toda nuestra red eléctrica, en todas nuestras conexiones, pues debemos de tener un punto conectado a tierra, ¿no? Es por eso que los contactos normalizados, que vemos que son de 3 pines, el pin que es más largo, el primero que toca el contacto es la tierra, ¿no? ¿Para qué función tiene esta tierra física? Pues primero que nada, para protegernos a nosotros como usuarios, y segundo, para proteger a los equipos de este tipo de problemas de energía, como las fluctuaciones, las descargas, los picos y el ruido eléctrico, ¿no? Toda la instalación, todos los electrodos que pueden existir deben de conectarse al punto de tierra, como vemos en la imagen. Anteriormente se conocía, se sabía que si utilizábamos la tubería de agua o la tubería de algún metal de la construcción, pues nos podría servir como electrodo,
y efectivamente sirve como electrodo, pero tiene que ser, todos esos puntos metálicos se tienen que aterrizar. ¿Para qué? Para que la construcción, para que las oficinas no cuenten con diferencial de potencia. Luego muchas veces cuando vamos caminando en las alfombras o cuando tocamos una estructura metálica, pues luego sufrimos de esas descargas, ¿no? Que tocamos la puerta y sentimos un cosquilleo. Es debido porque no está debidamente aterrizado todos los puntos de la construcción. Es por eso y bien importante que deben de tener todos los puntos conectados a tierra. Este tipo de conexión, como les comento, pues, es el medio de protección, primero para el usuario y después para los equipos, y todos los equipos de energía como los UPS SmartBit utilizan esta protección que va a la tierra física. Y existe otra tierra que es la tierra aislada, que también utilizamos mucho, sobre todo para equipos de telecomunicaciones, equipos automatizados, equipos de domótica, para equipos más sensibles. ¿Por qué? Porque esta tierra aislada nos pide la norma que sea menor a 5 ohms, por lo que es una tierra muy sensible, es una tierra más eficiente, sobre todo para drenar este tipo de tensiones que tengamos en nuestra red, ¿no? De cualquier problema que nos pueda ocurrir. Es un sistema de tierra TN, que es un sistema de tierra neutro, a donde referenciamos el neutro de la salida de los equipos de energía como UPS, y lo que hacemos es referenciar el neutro con la tierra aislada, de tal forma que todos los equipos que conectemos a la tierra aislada van a estar protegidos por este sistema. Actualmente las instalaciones eléctricas que utilizan tierras aisladas, sobre todo por los enlaces de fibra óptica y equipos de telecomunicaciones, las conexiones ya los hacen con 4 hilos, con 4 conectores. Esto tiene que ver con una fase, con un neutro, con una tierra física, que es la tierra desnuda, que veíamos hace rato, y con una tierra aislada, ¿no? Es una tierra, normalmente se identifica de color verde, que viene con forro, y que es una tierra más eficiente. Aquí lo vemos en la imagen, igual está identificado la fase con el color rojo, el neutro con el color azul, y tenemos la tierra aislada con el color verde con amarillo. La tierra desnuda, que es la que identificamos de color verde fijo, es la que veíamos hace rato. Es una tierra menos eficiente, pero que cumple también la función de proteger toda la instalación, ¿sí? Este es el concepto que tiene que ver con tierra aislada. Y lo que les platicaba también, diferentes tipos de carga, las cargas lineales. La carga lineal, como son cargas resistivas, motores, focos, son cargas que cuando las medimos gráficamente, pues, es una línea continua respecto a voltaje y corriente, a diferencia de la carga no lineal. La carga no lineal, que son todos los equipos electrónicos, así como luminarias LED y todos los aparatos que tienen, digamos, no un consumo constante, sino que sufre picos de arranque y dependiendo del consumo que vayamos utilizando, provocan estos fenómenos de ruido eléctrico, que lo que veíamos en otra lámina. Lo que hace es que se desfase el voltaje respecto a la corriente y provoque ese tipo de problemas, ¿no? Este tipo de cargas no lineales lo que provoca muchas veces también es el calentamiento en la distribución y el bajo factor de potencia. Vemos lo que sería ya la parte de una instalación eléctrica típica, donde nosotros conectamos pues, prácticamente todos nuestros aparatos. Viene la cometida, viene el medidor, viene lo que es el electrodo de tierra física, un interruptor de seguridad, un centro de carga de distribución y pues todos los circuitos que conectamos, ¿no? Ya sea los contactos y lámparas. Y esta es la instalación que nosotros requerimos para
poder conectar todos los aparatos de energía, ¿no? Los UPS, reguladores y no breaks. Es la instalación típica. Luego muchas veces lo que sucede es que la tierra física se queda en el medidor y ya no llega a los contactos, o que no exista un tablero de distribución, solamente se queden con un interruptor de fusibles, o al revés, solamente hay un centro de carga con sus pastillas y no hay un interruptor de seguridad. Entonces, esto es lo que son los problemas que muchas veces nos encontramos en las instalaciones eléctricas, y son los detalles que provocan que fallen luego nuestros equipos, ¿no? Todo esto provoca las fluctuaciones, una mala instalación, provoca que haya calentamiento, provoca que haya pérdidas, caídas de tensión. Veíamos lo de los calibres, ¿no? Muchas veces cuando hay una cometida de más de 100 metros y le metemos un calibre muy delgado, pues lo que provoca es ese calentamiento, ¿no? Ese calentamiento que es pérdida de tensión, y lo que hace es que nuestras fuentes, nuestros equipos conectados, se sobrecarguen, se sobredemanden en el trabajo que tiene que hacer la fuente para compensar ese tipo de variaciones de voltaje, ¿no? Que a la larga, pues lo que va provocando es que un desgaste prematuro ahí en las fuentes, y pues prácticamente en menos de un año tengamos que cambiar las fuentes de nuestros servidores, que algún puerto de un switch ya se haya dañado, sobre todo ahorita más en los switches que son conexión PoE, que inyectan voltaje a través del puerto. Si no está debidamente aterrizado, pues provoca eso, ¿no? Que se dañe un puerto, ¿no? Entonces, es bien importante por eso que todas las conexiones deben de estar aterrizadas con el calibre adecuado, y en este caso, pues, con un equipo de respaldo, ¿no? Vamos a platicar ahorita de lo que sería identificar oportunidades, ahorita que es buen momento para planear, para pensar en proyectos, y pues estas oportunidades nos las encontramos prácticamente, pues lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Tenemos en la primera imagen que es cortes intermitentes de energía, hay pérdida de energía. En la segunda imagen, pues pérdida de información. Yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado que una memoria ya no se la reconozca, que un disco duro ya no lo detecte la máquina. Entonces, que haya acorde de pérdida de información en los servidores por daño de las fuentes. Entonces, hemos sufrido en algún momento todo ese tipo de problemas, ¿no? Y pues tenemos otra imagen que es muy común, ¿no? Cuando pues, más ahorita los servicios no están disponibles, como las terminales punto de venta, en los negocios, cuando se cae el sistema en los bancos, cuando hay cortes de energía, pues ya lo que provocan es que haya paros, ¿no? Haya paros de personas, que la operación se detenga, que se deje de cobrar, que simplemente lo que les platicaba, ¿no? Si el control automático de una puerta de acceso no está sin energía, pues está bloqueada, la tenemos que abrir manualmente. Entonces, prácticamente, pues ya todos los equipos que vamos conectando requieren de este respaldo y de suministro de energía con calidad, ¿no? Con ningún problema de fluctuación, y que garantice sobre todo la disponibilidad en todo momento. Vemos también lo que es los problemas más comunes que encontramos, que ahorita fue lo que les presenté en las diapositivas anteriores. Lo vemos aquí resumido. Vemos los picos de voltaje, bajo voltaje y alto voltaje. Estos tres problemas de energía nosotros lo podemos resolver desde un regulador. Con un regulador nos puede proteger de estos problemas. Y tenemos otro problema que es ausencia de energía, que son los cortes intermitentes de energía. Y para eso ya contamos con equipos con baterías, ¿no? Como un no-break. El no-break nos puede proteger de esos cortes intermitentes con una tecnología interactiva, y que nos protege también de los problemas de bajo voltaje y alto voltaje, así como de picos.
pero también tenemos problemas que veíamos como es la variación de frecuencia, distorsión armónica, ese tipo de problemas que luego es lo que la calidad de energía que nos entregan las plantas, sobre todo las plantas de gasolina o los generadores diésel, como trabajan con motor, me entregan luego problemas de variación de frecuencia, y ese tipo de problemas nosotros lo podemos resolver con equipos online, ¿no? Que son UPS online, doble conversión, que prácticamente lo que estamos haciendo con esta tecnología es aislar todos los problemas de energía que estamos viendo y estamos entregando a la salida una línea senoidal totalmente pura, sin distorsiones, con un factor de potencia constante y que me evita cualquier tipo de daño a sobre todo a las fuentes que tenga conectadas, ¿no? Vamos a hablar un poco más de estas tecnologías que estamos viendo. Y empezamos con la tecnología Standby, esta tecnología que pues, es la tecnología que ya está obsoleta. Nosotros como SmartBit no la fabricamos ya. Es una tecnología que, sin embargo, hay otras marcas que la siguen ofreciendo por costo y que esta tecnología pues prácticamente nace con las primeras computadoras. No tienen protecciones de picos, no tienen protecciones de filtros, no tiene regulador. Prácticamente es una tecnología offline que solamente funciona cuando hay cortes de energía y entrega el respaldo de la batería, ¿no? Es una forma de onda cuadrada que prácticamente ya no funciona con la mayoría de equipos de telecomunicaciones que utilizamos. Entonces, la presento nada más para que se haga la comparativa luego cuando ustedes hacen la comparación de tecnologías o de costos, vean por qué es una más barata que otra, ¿no? En este caso, nosotros no utilizamos esta tecnología, pero se sigue ofreciendo en alguna otra marca. A partir de la tecnología interactiva, que son los equipos más sencillos, los equipos no breaks que utilizamos con capacidades de 500 VAs hasta 3 kVAs, 3000 VAs, con esta tecnología, ¿cómo funciona? Pues tiene un filtro, tiene un supresor de picos a la entrada, tiene una tecnología ABR que es un regulador que está compensando constantemente las variaciones de voltaje. Estas variaciones de voltaje luego en estos equipos las escuchamos con un clic. Esos clics que se oyen muchas veces es porque hay variaciones de voltaje y lo que hace el equipo está compensando esas variaciones. Si sube el voltaje, lo que hace es bajarlo. Si baja el voltaje, lo que hace es subirlo, siempre entregándolo dentro del rango que veíamos en las tensiones normalizadas aquí en México. Es decir, todos nuestros equipos cumplen con estas tensiones normalizadas de tal forma que, por ejemplo, nos entrega un voltaje a la salida de 120 volts, ¿no? Estos 120 volts en esta tecnología tienen una variación más o menos de 10%. Es decir, que mi equipo no va a entregar más de 130 volts, ese sería el voltaje máximo que entrega, y el voltaje mínimo que llegará a entregar sería de 109 volts, ¿sí? Ese es el rango de regulación que tiene esta tecnología, que es interactiva, por eso se le llama interactiva, porque en todo momento está interactuando, está haciendo compensación de voltaje, ya sea subiendo o bajando, y tiene una transferencia de 4 a 6 milisegundos, que son esos clics que se escuchan cuando están trabajando. Es una onda cuasi senoidal, que es una onda mejorada, no es como la anterior, que es una onda cuadrada, y prácticamente esta onda es compatible con todas las fuentes de equipos electrónicos, ¿no? Con computadoras, con consolas de videojuego, con pantallas, con algunos servidores y equipos sencillos como DVR, switch de consumo, baja capacidad, pueden funcionar muy bien con este tipo de tecnología. La ventaja como SmartBit es que utilizamos microcontroladores, son unos microcontroladores que les agregamos sensores contra cortocircuito, un sensor contra sobrecarga, un sensor contra cortocircuito a la salida, y lo que hace en todo momento pues, es proteger la carga, ¿no? Todos los contactos que tienen nuestros equipos vienen con respaldo, que es algo muy bueno porque luego tenemos de otras marcas equipos que vienen con una tira de contactos regulados y otra tira de respaldo.
y es un problema de soporte muy común, ¿no? Que nos llaman porque, oye, no funciona el no break, pues es que lo tienes conectado en la tira que no viene con respaldo, ¿no? Es algo muy común. En nuestro caso, por eso todos los equipos tienen contactos con soporte y regulación de energía, ¿no? Entonces, ahí no hay forma de que se conecten en la tira que no corresponde, ¿no? Entonces, es una ventaja en esta tecnología, en la tecnología interactiva, que ayuda sobre todo para solucionar este tipo de problemas. De aquí pasamos a otra tecnología, que es la tecnología online. Esta tecnología online, lo que les platicaba, pues ya estamos hablando de calidad de energía. ¿Por qué de calidad de energía? Porque cuando nosotros medimos la forma de onda que nos entrega la salida, es totalmente una senoidal pura, es una senoidal mejorada a lo que estamos recibiendo a la entrada por parte de CFE. Cuando medimos esta forma de onda, que lo veíamos en las diapositivas, es una forma de onda distorsionada, con variaciones, con ruido, y todos esos problemas se quedan del lado de la distribución, ¿no? Por parte de la salida del UPS, me entrega una forma de onda senoidal pura, limpia, sin ningún tipo de distorsión, y sobre todo que este tipo de tecnología online doble conversión está diseñada para garantizar en todo momento la entrega de energía sin realizar ningún tipo de corte, ¿no? ¿Por qué? Porque viene con bypass electrónico, bypass manual, porque lo puedo conectar en paralelo para hacer un arreglo de fuentes redundantes como los servidores, de tal forma que garantizamos la alta disponibilidad de energía. Si se daña una fuente en un servidor, pues lo que haces es que la otra fuente se queda con todo el consumo del servidor y nunca hay pérdida de energía. En los UPS sucede lo mismo. Si tú tienes un UPS configurado, conectado en paralelo, tienes como otro UPS de backup, ¿no? De tal forma que pues, en ningún momento vas a tener pérdida. El bypass electrónico, el bypass manual, lo que me permite es que yo haga mantenimientos sin necesidad de hacer cortes de energía. Con eso yo garantizo que también se esté trabajando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, prácticamente esta tecnología, aparte de que me está ofreciendo calidad de energía a la salida, sin ningún tipo de variación, distorsión y problema, tiene una precisión del 1% en equipos menores a 3 kVA y arriba de 3 kVA en equipos de 10, 15, 20 hacia arriba, tiene una precisión del 3%. Es un equipo muy preciso a la salida de voltaje, es decir, que siempre me va a entregar 120 volts más menos 1 o 120 volts más menos 3%, ¿sí? Entonces, la verdad es que la variación es mínima, es una onda totalmente senoidal, y les platicaba que cuenta con diferentes elementos de protección, supresor de picos, viene con filtro semi a la entrada y a la salida, estos filtros que son para emisiones electromagnéticas que causa daños a los equipos de telecomunicaciones, viene con microcontroladores para diferentes tipos de sensores como la sobrecarga, como batería dañada, como un cortos a la salida. Este equipo, a diferencia del interactivo, si hay un corto en la salida, lo que hace es soportar ese corto dependiendo la intensidad, ¿no? Normalmente un cortocircuito, su intensidad tiende a infinito, lo que hace es que un elemento de protección se dispare, ya sea un interruptor termomagnético, una protección, dependiendo del número de contactos, y que el UPS, en vez de que se tire la carga, lo que hace es soportar ese corto que exista, ¿no? Entonces, realmente es una tecnología muy robusta que soporta muchos problemas de energía a la entrada y que en ningún momento me entrega pérdida a la salida, ¿no? En lo que cuenta esta tecnología se le conoce como doble conversión, porque lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente directa y posteriormente esta corriente directa, una vez ya rectificada, mejorada, se convierte nuevamente en corriente alterna, de tal forma que aislamos cualquier problema que tenga el suministro a la entrada de la salida. Entonces, cualquier problema de ruido, de fluctuaciones, variaciones de picos, se quedan a la entrada.
ya no pasan a la carga, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahorita es ver un poco de lo que es lineal de productos, de soluciones para este tipo de problemas. Como veíamos, los reguladores son los equipos más sencillos, reguladores para equipo de audio y video, impresoras, un centro de impresión como la tercera imagen, no sé, ha de costar más de 10,000 pesos y un regulador de este tipo no cuesta ni 1,000 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de protecciones lo que hace es que no se dañe el fusor o la fuente de estos centros de impresión, que lo que hacen es mantener siempre caliente el fusor para que cuando uno manda a imprimir, pues, la impresión salga prácticamente inmediato, ¿sí? Entonces, este tipo de protecciones, como el regulador, viene con supresor de picos, con protección de línea análoga, con un mini breaker que es reseteable, no es defusible. Si hay un corto, se protege y se restablece con el mismo interruptor de encendido. Y pues lo que trabaja es con una tecnología VR, ¿no? Que siempre está compensando o regulando las fluctuaciones de energía. Tenemos otro tipo de reguladores con puertos USB para estaciones de carga, como smartphones, tablets o equipo electrónico básico, como equipo de telecomunicaciones, como teléfonos inalámbricos, algún tipo de consolas, de pantallas, todo lo que es audio y video. Todo ese tipo de aparatos se puede proteger con estos reguladores, ¿no? Son reguladores que soportan hasta 600 watts de potencia, la verdad es que soporta bastante energía y tienen con una capacidad hasta 6 contactos. Tenemos otro tipo de equipos de respaldo como este no-break, que es una batería que contiene una batería de litio, que es para ahorita la mejor tipo de batería para respaldo, que son las baterías que utilizan los celulares. Estos equipos están diseñados para los accesos, para los checadores, para módems tipo Telmex, para cerraduras, para teléfonos inalámbricos. Este no break para un módem me está dando aproximadamente una hora de respaldo. Entonces es un equipo muy eficiente. Para un checador me está dando 3 horas de respaldo. Para una cerradura, para una contrachapa, me puede dar hasta 1 hora de operación continua, ¿sí? Para cámaras análogas me puede dar aproximadamente media hora, dependiendo el consumo, si es día o noche. Es el tipo de respaldo que es muy compacto, es del tamaño de una cartera, sobre todo en lugares donde no hay contactos, no es posible llevar toda la instalación, sobre todo para ese tipo de aparatos de control de acceso. Y de aquí pasamos a la línea interactiva. La línea interactiva que, como les platicaba, empezamos desde 500 VAs y tenemos soluciones hasta 3 kVAs. Esta línea interactiva, lo que hacemos es incrementar la potencia tanto en la batería como en número de contactos. El equipo más sencillo, que es el de 500 VAs, me puede dar una potencia hasta de 250 watts reales con 4 contactos y una batería pequeñita de 12 volts, 5 ampere-hora, y así incrementamos hasta soluciones de 1200 con 2 baterías de 12 volts, 7 ampere-hora, que me sirve para 600 watts continuos y las resoluciones más robustas de audio y video. De aquí pasamos a los equipos de 2 y 3 kVAs que están diseñados para estaciones de trabajo. Un equipo de 2 kVAs me puede respaldar 15 computadoras de una oficina sin problema. Este equipo de 2 kVAs me puede dar hasta 1800 watts continuos. Viene con 4 baterías, viene con 8 contactos a la salida. Se puede instalar en forma de torre o en forma de rack, para IDFs, para puntos de
de servidores, switches, todo lo que es equipo de audio y video profesional. ¿Por qué? Porque me está entregando una forma de onda senoidal pura. Es tecnología interactiva, pero con mejor factor de potencia. Tenemos equipos de 3 kVA con 6 baterías, con 6 contactos, y que me está ofreciendo 2700 watts de potencia. Entonces, a este equipo pues, yo le puedo conectar 20 computadoras sin problema, equipo de audio y video, IDFs, hasta un rack, dependiendo el número de servidores que pueda conectar. Y pasamos a los equipos bifásicos y trifásicos y monofásicos. Dependiendo del número, la capacidad de potencia, tenemos equipos de 1 kVA, 2 kVA, 3 kVA, pero tecnología online. Esta tecnología que está diseñada para el centro de datos, para rack abierto, para rack cerrado de 4 postes, dependiendo del espacio. Utilizan 2 unidades de rack para su instalación y pueden soportar el de 1 kVA hasta 900 watts, el de 2 kVA 1800 y el de 3 kVA 2700 watts. Entonces, lo que hacemos es incrementar la potencia. Son equipos monofásicos que se conectan con una fase, un neutro y una tierra a 120 voltios. Vemos aquí un detalle de la conexión, el detalle de conexión en los equipos de 2 kVA. Hay un estándar eléctrico que son las conexiones tipo NEMA, y todos los contactos que nosotros conocemos soportan hasta 15 amperes. Lo que hacemos para que cumpla el soporte, la capacidad del equipo de 2 kVA, es que tenemos una conexión tipo NEMA de 20 amperes, que son los contactos como el que vemos en la imagen, de 20 amperes, que vienen con un pin perpendicular a otro, y lo que hace es garantizar que la conexión sea segura y que soporte hasta los 20 amperes. ¿Qué pasa si hacemos una adaptación o lo conectamos en una NEMA de 15 amperes? Ponemos en riesgo la instalación. Luego, por eso, los contactos en la cocina, donde tenemos ahí la tostadora, el horno y todo eso, pues lo sobrecargamos, rebasamos los 15 amperes que soporte y pues por eso se van quemando. ¿Por qué? Porque requerimos contactos de mayor corriente, mayor potencia. Entonces, estos contactos que soportan hasta 20 amperes garantizan que la conexión con el UPS no tenga ningún problema. Se los comento porque muchas veces cuando ustedes tienen este equipo y lo quieren conectar, se dan cuenta que no lo pueden enchufar al contacto de 15 amperes. ¿Por qué? Porque este equipo, como les comentaba, ofrece 1800 watts y ya estamos rebasando los 15 amperes que soporta un contacto. Entonces, para garantizar la conexión, debemos de cambiar el contacto por un contacto de 20 amperes. El cableado normalmente pues, en casas y en oficina, pues, por lo menos debe ser calibre 12. El calibre 12 pues, soporta unos 30 amperes sin problema. Entonces, nada más con reemplazar el contacto es más que suficiente. Y revisar que su protección sea de 20 amperes. Eso es lo que sucede con equipos de 2 kVA a 120 volts. Y tenemos otro tipo de conexión para los equipos de 3 kVA. Para los equipos de 3 kVA es un contacto tipo NEMA de 30 amperes. Esta conexión no es trifásica, no es de a 220. Simplemente estamos cumpliendo con este estándar. Esta es conexión tipo NEMA. Soporta hasta 30 amperes. Entonces, lo que se hace en este tipo de instalaciones, en este tipo de conexiones, es reemplazar el contacto por un contacto de tipo L530R para conectar el UPS que soporte hasta 30 amperes, ¿no? Sigue siendo monofásico, una fase, un neutro y una tierra para poder respaldar pues, todos los aparatos que vayamos a conectar. Y revisar que el cable, tanto la protección, que sea de un polo por 30 amperes, y que el cableado soporte los 30 amperes que vayamos a conectar en el equipo. Esos son los detalles que hay que considerar al momento de conectar o ofrecer este tipo de soluciones en 2 y 3 kVA en equipos monofásicos. Son los únicos equipos que nosotros tenemos con clavijas tipo NEMA. Ya a partir de estas capacidades de 3 kVA tenemos equipos bifásicos. Tenemos equipos bifásicos de 6 y 10 kVA en forma de rack o en forma de torre que
como son equipos bifásicos, se conectan a 2 fases y lo podemos a la salida transformar a 2 fases o monofásicos. Tenemos la opción de tener tanto 220 o 120. La ventaja con SmartBit es que tenemos ya el transformador incluido. Sin embargo, en otras marcas siempre se tiene que cotizar por separado. Muchas veces cuando compramos una solución de esta capacidad, de estas potencias, y no nos cotizan el transformador, pues luego queda inoperante, ¿no? En algunos equipos que utilizan 120 volts. Por lo que nosotros de fábrica ya incluimos siempre los transformadores. Entonces ustedes cuando coticen un equipo SmartBit ya van a tener el transformador incluido para conectar equipos tanto bifásicos como monofásicos. Y la conexión de estos equipos ya se conecta directamente en tablillas, en bornes de conexión, garantizando siempre una conexión permanente. A diferencia de otras marcas, nosotros no utilizamos clemas, que luego con el tiempo se van aflojando. Todos nuestros bornes son tipo de baquelita, son tornillos, se fijan con terminal de ojillo, garantizando una conexión permanente y una conexión hardware, que es lo que nosotros le llamamos para garantizar la operación y su conexión. De aquí pasamos a las soluciones corporativas, que ya son los equipos trifásicos. Son equipos que ya tenemos de 10 hasta 100 kVA. Y la ventaja de estas soluciones tenemos que son capaces de conectarse en paralelo. Ya incluyen subclit para conectarse en paralelo, para hacer arreglos N+1, para tener redundancia de fuentes, para poder dar mantenimiento sin corte de energía, ¿sí? Cuentan con bypass manual, cuentan con bypass electrónico, factor de potencia 0.9 y tenemos la versión 2 con factor de potencia unitario, que ya es un equipo prácticamente con IGBTs tanto en el rectificador como en el inversor, de tal forma que estamos ofreciendo una potencia unitaria a la salida, ¿no? Es decir, que si tenemos equipos de 20 kVA, nos da a la salida 20 kilowatts reales, ¿sí? La ventaja de estas soluciones es que le podemos incrementar bancos de baterías, podemos incrementar hasta 3 bancos de baterías adicionales, de tal forma que podemos aumentar la autonomía del tiempo de respaldo. Podemos llegar a respaldos dependiendo del tipo de carga de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo del número de bancos y la capacidad de la batería. Y todo esto es con una tecnología Hot Swap, que es una tecnología que me permite reemplazar baterías sin necesidad de hacer cortes de energía. Yo puedo cambiar un banco o adicionarle un banco sin necesidad de apagar el equipo, sin necesidad de hacer un paro programado. Todo eso es por la tecnología que ofrece SmartBit en esta solución, sobre todo para soluciones corporativas, a donde tenemos que tener alta disponibilidad de energía con siempre garantizando la operación continua. Como les comentaba, ya vienen con el kit de paralelaje incluido, no es necesario comprarlo por separado, de tal forma que nosotros podemos sumar potencias. Es decir, si yo tuviera un equipo de 10 kVA, puedo conectar otro de 10 para sumar potencias de 20 o hasta 30 kVA. Ya puedo sumar la potencia para incrementar mi carga. Es decir, por ejemplo, un cliente puede tener un piso el primer año y el segundo año puede aumentar otro piso de oficinas. Se le puede vender otro UPS de la misma capacidad y respaldar todos los tableros, o ir teniendo un equipo de respaldo para efectos de mantenimiento. Si yo le doy un de mantenimiento a un equipo sin necesidad de hacer corte de energía y sin necesidad de tener la operación, ¿sí? Entonces, con este tipo de soluciones que ya vienen incluidas, no es necesario cotizarlas, ya vienen incluidas en los equipos, vienen con su kit para conectarse. Podemos disponer de crecer modularmente más adelante, ¿no?
Muchas veces lo que sucede con otras tecnologías es que ya cuando vamos creciendo en número de aparatos, en número de carga, pues ya no te sirve el equipo conectado, ¿no? El equipo instalado, por lo que tienes que comprar otro, hacer otra adecuación eléctrica. Entonces, aquí lo que hacemos es sumar potencias. ¿Para qué? Para ir incrementando la carga y garantizando siempre la disponibilidad de energía, ¿sí? Les comentaba, todos estos equipos son compatibles con plantas de emergencia, con generadores eléctricos y adicionalmente también les podemos monitorear, ¿no? Monitorear a través de tarjetas SNMP. Nosotros utilizamos ahorita la SNMP versión 3, que viene con mayor protocolos de seguridad y que lo que hace es garantizar que podamos monitorear en tiempo real todos los valores eléctricos, así como la operación de los UPS, ¿no? Puedo hacer test de baterías, puedo estar revisando las alertas, me pueden llegar a mi correo, a los correos que se le configuren para tener todos los valores siempre a la mano, ¿no? Bueno, finalizamos aquí con un mapa de soluciones, de SmartBit. Pues prácticamente, como les comentaba, pues ya vivimos en línea, ya vivimos conectados, tanto las operaciones continuas como las actividades que hacemos, pues prácticamente requerimos de protección, de respaldo de energía, sobre todo por todos los problemas de energía que ya vimos. Entonces tenemos que, pues prácticamente en todos lados hay necesidad de este tipo de protección, en la industria, en los data centers, energía solar, en residencial, comercios y oficinas, en hospitales, en edificios comerciales, en servicios, prácticamente en todos lados ya se requiere de este tipo de soluciones de respaldo. ¿Por qué? Porque no podemos detenernos, no podemos detener la operación, no podemos, sobre todo ahorita en los hospitales, hay equipos de misión crítica a donde se tiene que garantizar el suministro continuo de energía. Entonces, por ningún momento puede haber cortes. Para esto existen este tipo de soluciones que nosotros podemos implementar. Y no se diga ya en casas, ¿no? En casas que ahorita pues, prácticamente todos trabajamos remotamente o en línea, pues tenemos ya todo, estamos conectados y pues no podemos sufrir un desperfecto o un corte de energía, pues porque perdemos comunicación, perdemos información. Entonces, es bien importante siempre considerar, ya no es opcional, ya es prácticamente una necesidad contar con este tipo de equipos, de tenerlos siempre protegidos, sobre todo los aparatos que son caros, que necesitan un nivel de protección para todos los problemas que ya vimos, ¿no? Bueno, pues con esto finalizamos y esperamos ahorita escuchar sus preguntas para darles respuesta. Y me gustaría saber qué dudas tienen para darles respuesta. Recuerdo que puede ser aquí por el chat o por WhatsApp. Las dudas, ¿no? Aquí Jimeno dice que si le podemos compartir la presentación. Sí, te las pasamos, mi estimado. Y un catálogo también que Armando nos hizo favor de enviarnos. Nos pregunta Eric Jiménez, ¿qué UPS maneja o tiene tarjeta de monitoreo? Mira, todos los equipos online manejan tarjeta de monitoreo, tienen un slot para conectar la tarjeta de monitoreo, SNMP. La tarjeta se vende por separado, hay que cotizarlo. Es una tarjeta SNMP versión 3, como les comentaba, desde 1 kVA hasta 200 kVA se utiliza prácticamente la misma tarjeta, es compatible. No hay diferentes tarjetas por diferentes versiones. Y en los equipos interactivos, solamente el de 2 y 3 kVA es compatible con esta tarjeta SNMP.
Nos pregunta Genaro Fragoso que se requiere algún software de administración. Se puede trabajar con un software que es una consola de monitoreo, es de licencia libre, no hay que pagar ninguna licencia, es descarga gratuita y pues, prácticamente es para visualizar de forma gráfica todos los valores de energía. Sin embargo, también se puede consultar directamente desde la IP de la SNMP, de una forma pues, un poco más de datos. Ahí nada más aparecen los valores eléctricos, no de forma gráfica, pero de cualquier forma se puede consultar, ¿sí? Así también la tarjeta cuenta con una batería de litio que respalda toda la información y se puede recuperar cualquier valor que esté ahí resguardado. Nos pregunta Lino, ¿qué tan conveniente es tener una tierra aislada, lo más cercana a 0 ohms? Pues entre menor ohmeaje tenga la tierra aislada, es más eficiente. Por norma debe de medir menos de 5 ohms, pero entre prácticamente menor ohmeaje, pues es más eficiente y más segura tanto para los usuarios como para los aparatos, ¿sí? Pues actualmente pues hay muchos tipos de electrodos que son los que ayudan a tener este tipo de bajo ohmeaje. Me pregunta Genaro sobre el envío de alarmas. Sí, la tarjeta SNMP se le pueden configurar correos, alertas por correo, así como prioridades de alertas. Se agregan las cuentas a las personas que se deseen que se le envíen y son todas las alertas por cortes de energía, por trabajar en modo batería, por el tiempo de respaldo. Hay diferente alarma por temperatura, hay alarma por reemplazo de baterías, por batería dañada, por sobrecarga. Entonces, hay diferentes tipos de alarmas que se pueden configurar. Nos piden, Lino, gracias a ti por acompañarnos. Sí, todos los datos a través de mi tocayo, él va a tener toda la información disponible para ustedes, catálogos, mis datos, si requieren alguna información adicional o si quieren que les ayudemos en algún proyecto, pues con mucho gusto les podemos dar orientación. Sí, en el catálogo van a encontrar todas las fichas técnicas a donde vienen todo lo que son las capacidades, la potencia, las baterías, tiempos de respaldo, las configuraciones, cuántos contactos, el tipo de tecnología, todo en el catálogo viene ahí descrito con sus fichas.
Nos pregunta Eric que qué garantía manejamos en los equipos. En los equipos interactivos tenemos 3 años de electrónica y 2 años de baterías. Podemos extender una garantía de hasta 5 años en electrónica y 2 años en baterías. ¿Por qué? Porque la tecnología que utilizamos en nuestros equipos, como les platicaba, pues ya son de estado sólido, son de componentes activos. Entonces, la electrónica es muy difícil que se dañe. Prácticamente lo único que hay que considerar en los equipos pequeños, en los interactivos, es el reemplazo de la batería cada 2 años. Eso no nada más es propio de SmartBit, prácticamente todos los UPS, al término de un par de años hay que considerar siempre el reemplazo de baterías. En los equipos de mayor capacidad, en los equipos online, estamos dando una garantía de un año a partir de la fecha de instalación. Este año de garantía es tanto en electrónica como en baterías, pero la diferencia que en los equipos de misión crítica, que son los de tecnología online, ofrecemos baterías de mayor desempeño, tenemos baterías de las mejores marcas para garantizar siempre pues, el suministro. Estas baterías de fábrica tienen una vida de 5 años, entonces ahorita pues tenemos equipos de más de 5 años trabajando sin necesidad de hacerle el reemplazo de baterías por la calidad que tienen estas baterías, ¿no? Aquí ese es un plus que nosotros tenemos como SmartBit, a diferencia de otras marcas que utilizan baterías genéricas. Al final, la batería es el corazón del UPS. Si ponemos una batería de menor calidad, pues lo que hacemos es acortar la vida del equipo. Entonces, en los equipos de misión crítica, todos nuestros productos utilizan baterías de alto desempeño que garantiza la disponibilidad bastante tiempo de energía. Pues excelente. Parece que no hay ya más preguntas. Digo, hay mucha inquietud sobre el catálogo y la presentación. Con todo gusto, se las podemos hacer llegar. Ya la tiene, ya la tienen Mariana, Rocío, Ada, Karina, y sus servidoras. Es que sin problemas les hacemos llegar la presentación del catálogo que nos hizo favor Armando de mandarnos. Digo, de igual forma, hay muchos recursos también en línea, ¿no? En la página web de SmartBit. Pero pues como dice mi tocayo, estamos todos a sus órdenes, ¿no? Lo que se requiera, con todo gusto, lo vemos ya a detalle, ¿no? Pues excelente, pues no se diga más. Mi querido tocayo, muchísimas gracias. Muy, muy clara y completa la información. Bueno, pues gracias a ti, tocayo, gracias a todos por acompañarnos y la verdad es que esperemos que todo esto mejore para todos y pues estamos a la orden para ayudarles en lo que le podamos ahí ofrecer con estas soluciones. Claro que sí. Mi querido Armando, no te oímos, pero un abrazo igualmente. Saludos, que tengan buen fin de semana a todos.